todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en este evento que tiene que ver con la preocupación por parte de IFETEL respecto a los contenidos de radio y televisión que están dirigidas a las niñas y a los niños en nuestro país. No es un tema menor, tampoco es un tema nuevo, es un tema que tiene preocupándonos prácticamente hace muchos años, incluso fue uno de los temas fundamentales que pareciera que no son importantes, pero lo pusimos en la palestra de la negociación cuando discutimos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuando definimos de manera puntual cuáles son los derechos de los usuarios y cuáles son los derechos de las audiencias. Establecimos como principios rectores en esa ley el interés superior de la niñez, la perspectiva de género, es decir, identificamos de manera clara y precisa a las niñas, a los niños y adolescentes menores de 18 años de edad. No es un tema menor y es un tema que nos preocupa y nos ocupa en el caso del Senado de la República, que fue la Cámara de Origen de esta ley. Pero también fue otro de los temas importantes que visibilizamos en el marco de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también el Senado de la República como Cámara de Origen. Ahí dictaminamos otras iniciativas, además de la del presidente, y nos permitió que en menos de un mes, como iniciativa preferente, tuviéramos esta ley que enviamos a la Cámara de Diputados para su revisión. En menos de 2 meses estaba esta ley ya puesta para que pudiera ser en tiempo y forma publicada en el Diario Oficial de la Federación, de tal manera que estas dos leyes tienen que verse de manera integral. En la IFETEL, obviamente, estamos señalando que todo lo que tiene que ver con la amplitud del reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes se tendría que ver la ley en la materia, y en el caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que establecimos es que en lo particular, todo lo que tuviera que ver con la materia de telecomunicaciones, medios de comunicación, radiodifusión, tendríamos que invocar, tendríamos que buscar los preceptos de manera puntual en la ley, en la materia, de tal forma que estas dos leyes, junto con la Ley General de Educación y otras leyes, tienen que verse de manera puntual. Por supuesto, la Ley General de Salud también, en lo que refiere a alimentación, tienen que verse de manera integral para lograr configurar un Estado de derechos para las personas menores de 18 años de edad. No es un tema menor cuando estamos puntualizando cómo impacta los medios de comunicación a las niñas y a los niños en su cotidianidad. Cuando observamos que en el análisis que se hace por parte de IFETEL respecto de rescatar los insumos también de expertas y expertos y de especialistas, donde señalan la gran repercusión, la trascendencia que tiene para la vida cotidiana, para la vida diaria de niñas y niños estar frente a una televisión, por cierto, no frente a la radio, no escuchando la radio, sino sobre todo frente a la televisión, y poco a poco el acceso que van teniendo a otras redes, como es el caso de Internet, redes sociales, incorporarse a distintas páginas de Internet, etcétera, etcétera. Lo que tenemos ante nosotros es la posibilidad de un nuevo maestro, de una nueva maestra, que puede orientar o puede desorientar, puede ayudar a la formación o puede deformar, puede, como es el caso que hoy tenemos, orientar hacia consumir determinados alimentos, pero también a consumir determinada información. Y el problema que tenemos en nuestros países, es un problema de toda la humanidad, es que no hay forma, no hemos encontrado las formas puntuales para que las autoridades, para que la sociedad podamos lograr contener los mensajes violentos, no solamente aquellos mensajes que promueven que se alimenten las niñas y los niños de alguna manera, con la incidencia de sobrepeso, de una mala nutrición, etcétera, sino el problema de la violencia. A mí me parece que es uno de los elementos importantes que se debería rescatar en la discusión de este foro de hoy, para que tomemos previsiones respecto de cómo articulamos todas estas leyes en políticas y acciones concretas. Es decir, cómo aterrizamos cada quien desde los espacios en donde nos encontramos
las políticas y las acciones gubernamentales que puedan garantizar la implementación de todo este marco jurídico que nos hemos dotado en nuestro país. Yo creo, y con esto termino, que la discusión que se va a dar por parte de las mesas de trabajo de este foro nos van a permitir efectivamente también decirlo de manera puntual, que las autoridades de IFETEL y las autoridades de SEGOV asuman su responsabilidad que está explícitamente señalada en la ley en la materia. Hoy no lo hemos visto. Hago una crítica constructiva en ese sentido porque nos parece que parte de la programación que siempre hemos insistido para que tenga horarios que ciertamente tenga acceso niñas y niños sin que sea perjudicial para ellos, yo no veo que las autoridades ni tampoco el organismo autónomo esté haciendo lo que tiene que hacer. Y eso hay que decirlo y hay que señalarlo. A veces inclusive nos dejan solas. Cuando enfrentamos a Laura Bozzo, yo no vi a nadie de las autoridades que estuvieran apoyándonos, ni tampoco de IFETEL. Y eso me parece muy grave. Cuando vemos cómo se está revictimizando, cómo se está violentando a niñas y niños, violentando todas las leyes, la propia Convención sobre Derechos de la Niñez, que nos define con toda puntualidad que en función del interés superior de la niñez tenemos que lograr que todos los mensajes que se den a las niñas y los niños se evite todo tipo, toda forma de violencia. Y lo que estamos haciendo y lo que estamos provocando por falta de decisiones de los organismos, tanto gubernamentales como del organismo autónomo, es dejar que hagan de las suyas y no haya absolutamente ningún control, siempre en detrimento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De tal manera que celebro mucho y me da mucho gusto estar aquí en este foro. Les deseo todos los éxitos y nos seguimos encontrando en la mesa en que les voy a acompañar más tarde. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, señora.